las correlaciones. ¿Qué son las correlaciones? Las correlaciones son una medida que existe, que hay entre una relación entre un activo financiero y otro activo financiero. Entonces, todos los sectores financieros, todas las divisas, todos los países, todas las economías, de alguna forma se relacionan las unas con las otras. Y cuando uno va a ver los gráficos del mercado, acerca de cualquier activo, uno se encuentra que hay activos que se mueven muy parecido, que entre ellos tienen casi que los mismos movimientos y que cuando uno se mueve hacia el alza, el otro también se mueve hacia el alza, ¿sí? Esas son las correlaciones dentro del mercado. Entonces son las relaciones que existen entre los instrumentos financieros, los sectores, los activos o las divisas, ¿sí? Las correlaciones se miden en una escala del -1 al +1. ¿Eso qué significa? Que entre más se acerca a el 1, pues entonces más correlacionados positivamente están esos activos. Y entre más se aleja de ese 1 y tiende a ser -1, pues entonces tiene una correlación negativa, ¿sí? Una correlación positiva del 100% entonces es del +1 y una correlación 100% negativa es el -1. ¿Listo? Eso ya lo vamos a ver en un cuadrito en un momentico para que no se vayan a estresar con esto. Entonces, ¿qué es una correlación positiva? Que cuando este gráfico se mueve así, creo que no se te escucha. La correlación positiva es aquella que si el activo se mueve hacia arriba, el otro activo correlacionado pues también se estará moviendo arriba. Ojo, no significa que tengan los mismos movimientos, ¿sí? Porque cuando, por ejemplo, un activo se mueve así, el otro se mueve así, ¿sí? Entonces, hay un activo que es muchísimo más volátil, mucho más rápido que el otro, y hay otro activo que es mucho más lento, pero cuando el uno se mueve, el otro también se mueve. Sí, eso es lo que ustedes tienen que entender de las correlaciones. De igual forma sucede con las correlaciones negativas. Cuando hay una correlación negativa, entonces el uno se mueve hacia arriba y cuando el otro se está moviendo, pues entonces el correlacionado se mueve hacia abajo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en las gráficas, para que no se vayan a estresar con este asunto, porque este asunto en realidad es un asunto complicado a veces de entender. A mí me costó un poco entenderlo al principio, cuando yo estaba tratando de que mi operativa fuera un poco más eficiente, ¿sí? Y entonces algún día escuché por allá a un man hablando de correlaciones y yo dije, ve, qué interesante, ¿qué es esto? ¿Sí? Y es como, de cierta forma, todos los activos dentro del mercado tienen que ver los unos con los otros. Entonces, ¿para qué sirven las correlaciones? Pues primero son importantes para saber manejar el riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted está en una posición dentro del mercado y esa posición está subiendo, pero se estanca, usted puede ir al mercado correlacionado y saber si el correlacionado se sigue moviendo hacia arriba o se devuelve. Eso nos permite saber si nuestra posición se puede aguantar durante algún tiempo más o simplemente tengo que cerrar esa posición. Ahorita les voy a dar ejemplos de eso. Las estrategias de cobertura o los grandes fondos de inversión están basados en las correlaciones. ¿Por qué? Los fondos de inversión lo que hacen es que, como muchas de sus estrategias están basadas en el largo plazo, ellos abren una posición en un activo y ese activo puede que se mueva en algún momento hacia donde ellos están diciendo que se debe mover, ¿sí? Pero puede también que empiece otra vez a devolverse en el mercado y ellos muchas veces no pueden cerrar esas posiciones. Estas posiciones pueden ser en ETFs, pueden ser en acciones, pueden ser en bonos, ¿sí? Que funcionan totalmente diferente a Forex. En Forex tú coges una posición y la puedes cerrar en cualquier momento. En los ETFs, por ejemplo, tú coges una posición y tienes que esperar a que esa posición se venza, ¿sí? Porque eso tiene un margen de vencimiento. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, los fondos de inversión cuando una posición está en negativo? O sea, cuando les está generando pérdida. Pues entonces van a la correlación negativa y cogen
otra posición dentro de esa correlación negativa. Entonces, si estamos en pérdida aquí, por ejemplo, hacia el alza, yo voy a la correlación negativa y sé que mientras este se siga moviendo hacia arriba, el otro se va a mover hacia abajo. Entonces yo pongo una posición hacia abajo para soportar las pérdidas que tengo en este otro activo. ¿Listo? Bueno, también nos permiten balancear y diversificar nuestro portafolio de inversiones. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo muchas inversiones a largo plazo en activos que van al alza, ¿sí? Yo no sé cuándo esos activos se vayan a devolver, pero yo sé que hay otros activos que pueden ir a la baja. Y eso me permite también diversificar mi portafolio, ¿sí? O sea, generar opciones de inversión en otros activos que yo sé que se están moviendo de forma diferente. ¿Por qué? Porque si yo cojo todas mis posiciones, por ejemplo, al alza y se me devuelven, pues entonces voy a entrar en pérdida en todas las posiciones que estén al alza, ¿sí? Mientras que si yo cojo posiciones al alza, cojo posiciones a la baja o cojo posiciones en rango, yo sé que todo el capital que tengo ahí invertido se va a mover de diferente forma. Y a eso se le llama diversificar. Con la correlación también se puede medir la fuerza de un mercado en general o de un sector, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo trading en Forex, me baso mucho, por ejemplo, en el oro, ¿sí? En el crecimiento del oro. ¿Por qué? El oro en estos momentos está jugando un papel supremamente importante porque el oro es un activo refugio. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que las industrias, cualquiera que sean, las industrias petroleras, las industrias de la energía, las industrias eh, de las grandes empresas digitales, cualquier otra industria va en picada, como en estos momentos ha sucedido con algunas de las industrias que eran muy grandes dentro del SP500. Yo sé que el oro va para arriba. Igual, por ejemplo, el dólar. Cuando el dólar va para abajo, yo sé que el oro va para arriba. ¿Por qué? Porque tiene una correlación negativa, ¿sí? Y esa correlación negativa me permite medir también la fuerza que tiene el mercado en general. Entonces, si el oro va muy rápido hacia arriba, yo sé que hay algunos otros activos como el dólar, como el petróleo, como algunas acciones que van para abajo muy rápido también, ¿sí? Entonces eso me permite a mí tomar decisiones frente a las posiciones que yo puedo asumir dentro del mercado. Y cuando diferentes sectores se mueven en una misma dirección, al alza, por ejemplo, indica que es un mercado muy fuerte. Ejemplo, en estos días veíamos un cuadro que nos permitía ver cada uno de los sectores en una página que se llama Finbis, ahorita se las dejo ahí en el grupo. O aquí abajo en la descripción si están viendo esto en nuestro canal. Eh, entonces esa página nos muestra, por ejemplo, cuánto ha subido o cuánto ha bajado en un mapa de calor cada una de las industrias que hay dentro de los grandes índices de los mercados, como por ejemplo el SP500. Entonces el SP500 nos dice las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿sí? Digámoslo así, las abanderadas, las que llevan la bandera dentro de la industrialización de Estados Unidos. Y lo que pasa es que cuando hay un sector que todo está muy bien, sabemos que todo ese sector es un sector fuerte, ¿sí? Pero cuando hay un sector en el que empiezan algunas empresas a subir y otras a bajar, eh, eso es, como digo yo, eso es pegadizo, eso se le pega a uno. Entonces, los indicadores de varias empresas empiezan a bajar y uno se da cuenta días después que todas las empresas después de eso empiezan también a bajar, ¿cierto? Entonces, eso nos indica como cuando uno está en un carro y está viendo el tablero donde le indica la velocidad a la que usted va. Entonces, si usted va por una pendiente muy fuerte y el indicador empieza a pedirle un cambio más bajito, como por ejemplo la segunda o la primera,
usted ya sabe que el carro se está esforzando mucho y que en algún momento ese esfuerzo va a ser tanto que usted en algún momento va a tener que parar. El petróleo tenía una relación muy estrecha con algunas industrias, ¿sí? Y después de que llegó el fenómeno del COVID y que paró literalmente todas las industrias que dependían del petróleo, el petróleo empezó a tener una correlación negativa con esas industrias. O sea, esas industrias empezaron a depender de otras energías que no fueran energías no renovables y el petróleo empezó a caer y a caer y a caer en su precio. Y al final terminó cediendo parte del mercado a otras energías diferentes al petróleo. Por ejemplo, aquí hablamos de eso. Entonces, las correlaciones se comportan diferente dependiendo del ciclo del mercado en el que estemos. ¿Esto qué quiere decir? Pues el ejemplo que les acabo de decir, que en 2016, por ejemplo, la correlación entre el S&P 500, el Standard Poor's 500, y el precio del petróleo llegó a un 0,97%, imagínense, casi uno. Eso es la correlación más alta que ha tenido en un activo. Y eso fue su correlación más alta dentro de 26 años. Y ahora, por ejemplo, tiene una correlación negativa totalmente. ¿Sí? También, por ejemplo, en la alta volatilidad, las correlaciones tienden a aumentar entre las diferentes clases de activos. ¿Sí? Cuando hay mucho movimiento, mucha volatilidad, mucha inversión de las grandes manos fuertes del mercado, como lo son los bancos centrales, como lo son los hedge funds, los fondos de inversión. Estos personajes mueven esos mercados de una forma muy errática, podríamos decirlo, ¿sí? Y eso aumenta las correlaciones dentro de los activos. Y, por ejemplo, los ETFs, que eran los tipos de inversiones que les contaba ahorita, pueden ser usados para sacar ventaja de la correlación entre diferentes sectores. ¿Sí? Pero eso ya lo expliqué en el principio. Aquí hay unas correlaciones en unas divisas, eso lo vamos a ver ahorita más mejor en una página que les voy a recomendar. Bueno, ojo, el DXY. ¿Qué es el DXY? El DXY es un índice, ¿sí? Que compara el dólar estadounidense, con otra cantidad de divisas. Esa cantidad de divisas son 6 divisas específicas. Y dentro de ese índice juegan un papel muy importante todas estas divisas porque son las divisas con las cuales Estados Unidos de cierta forma tiene una relación comercial. Y cuando esa relación comercial se ve afectada, entonces el DXY y el dólar se ven afectados gravemente. ¿Cuáles son esas divisas? La primera es el euro, ¿sí? Sabemos que la zona de euro tiene mucha influencia dentro de las relaciones comerciales con Estados Unidos. El yen también es uno de los grandes productores de noticias dentro de nuestra plataforma de Forex, ¿sí? La libra, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo, ¿sí? Todas estas conforman el DXY. Entonces es una comparación en porcentajes. Todos estos porcentajes tú los sumas y dependiendo de cómo le esté yendo a cada uno de estos países, el DXY o sube o baja, ¿sí? Sube la importancia del dólar o baja la importancia del dólar. Esta distribución corresponde a 25 países de los 20 que están dentro de la zona euro y por eso el peso del euro dentro del dólar es muchísimo mayor al resto de las monedas y economías. ¿Listo? Ojo, ¿cuál es la interpretación de la evolución del índice? ¿Por qué estoy hablando del DXY? Empecemos por ahí. El DXY es supremamente importante en el mercado de Forex y no solo en el mercado de Forex. ¿Por qué? Porque como es la medida del performance, del rendimiento, de lo bueno que hizo el dólar frente a otras monedas, pues entonces eso también mide otros activos, como por ejemplo el BTC, ¿sí? Si
el dólar sube, el BTC baja. BTC, Bitcoin, el BTC baja. Por lo tanto, si el DXY sube, el BTC ¿qué hace? Baja. Tienen una correlación negativa totalmente, ¿sí? Y así sucede, por ejemplo, con el euro dólar, ¿sí? Cuando el DXY sube, el euro baja. ¿Por qué? Porque quiere decir que la moneda estadounidense tiene un mejor performance que la moneda de la zona del euro, ¿sí? Listo. ¿Qué más sucede? Cuando el DXY sube, el oro baja. ¿Por qué? Porque como el oro siempre ha sido un activo refugio dentro de los mercados bursátiles, o sea que cuando todo está yendo mal, al oro le va muy bien, pues entonces el DXY si sube, quiere decir que tiene un mejor performance. Y el dólar también ha sido, dentro de las crisis, un gran protector del capital. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, pesos colombianos y Colombia se empieza a poner muy difícil, usted dice, no, pues invierta esa platica en dólares le va a rendir muchísimo más, ¿sí? Y si usted compra dólares a largo plazo, usted esos dólares los puede ver representados en muchísimos más dólares a largo plazo, ¿cierto? Lo mismo sucede en el mercado. Entonces, en el mercado las industrias dicen, bueno, ¿en quién estamos confiando más? Si confiamos más en el euro, pues entonces el dólar empieza a bajar. Pero si confiamos, por ejemplo, más, a ver, aquí euro, y esto empieza a subir, entonces el USD empieza a perder su carácter de importancia dentro del mercado. ¿Qué pasa? También sucede con el dólar y el oro. Si el USD empieza a inflarse, como en estos momentos hay una inflación gigantesca dentro de Estados Unidos, la deuda externa de Estados Unidos ya llegó al 120%. Eso quiere decir que cuando un país ya excede su deuda externa más del 100%, se convierte en una crisis económica a largo plazo, ¿sí? Eso quiere decir que el dólar va a empezar a perder su crecimiento y va a entrar en un proceso de inflación, ¿sí? Que es la depreciación de la moneda. ¿Esto qué me indica a mí según las correlaciones? Que el oro va a seguir para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los que tenían dólares en sus casas, como nosotros los colombianos, llegamos y decimos, uy, no, parce, no, 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 venda esos dólares porque esos dólares se están depreciando, Estados Unidos va a entrar en crisis y el dólar en unos años no va a valer nada, ¿sí? ¿Y qué le decimos nosotros entonces a los inversionistas? Venda sus dólares o cómprelos en oro, ¿sí? Porque el oro sube cada vez que el dólar baja. Y como sabemos que el dólar va a seguir bajando, pues entonces el oro va a seguir subiendo. Esa es la importancia de las correlaciones. Vamos a ver entonces aquí en una página muy chévere que tengo para mostrarles. Esta vaina funcionara. Ya, listo. Entonces se llama mataf.net. Véanlo acá. mataf.net. ¿Sí? Ahorita también les paso el link. Entonces en mataf.net se van a meter a Forex. Y en Forex hay diferentes herramientas que nos pueden servir para nuestro trading. Una de esas herramientas es este cuadrito de correlaciones en Forex que ustedes van a ver a continuación. Vamos a ver si abre algún día. Listo, ahora sí. ¿Qué nos dice este cuadrito? Como ustedes ven, este cuadrito tiene unos cuadros verdes y unos cuadros rojos, ¿sí? Y en la parte izquierda y en la parte de arriba
tienen cada una de las divisas comparadas, ¿sí? Cada uno de los pares de divisas en Forex. Vamos a tomar un ejemplo. Si yo quisiera, por ejemplo, encontrar una correlación positiva para el euro USD, estos cuadritos que están acá me van a indicar qué tipo de correlación tiene el euro USD con el resto de las comparaciones con las divisas, ¿sí? En este caso encontramos que, por ejemplo, el euro yen tiene una correlación del 93%, ¿sí? Eso es muy alto. O sea, si hay una correlación positiva, porque está en verde, del 93%, quiere decir que cada vez que el euro USD se mueve, el euro yen también se mueve, ¿sí? Si se mueve para arriba, este se mueve para arriba. Si se mueve para abajo, el otro se mueve para abajo. Y son casi idénticos en sus movimientos, ¿sí? Diferente, por ejemplo, a que todavía estemos aquí en el euro USD, mírenlo acá en la esquinita, y que el euro USD tenga una correlación negativa con el USD CHF, el dólar americano, contra el franco suizo. Mírenlo acá, ¿sí? Tiene una correlación del menos 85%. Pero ve, aquí tenemos, por ejemplo, una correlación más alta, muestre a ver. Menos 97%, averiguamos quién es este. Este del menos 97% es el euro AUD sobre el AUD-CAD, ¿sí? Vea, menos 97%. Eso quiere decir que cuando uno se mueve hacia arriba, el otro se mueve hacia abajo y viceversa, ¿sí? ¿Qué pasa con estas correlaciones? ¿Cómo puedo utilizar yo estas correlaciones dentro de mi trading? Vamos a Trading View y vamos a ver cómo se pueden utilizar. Listo. Vamos a comenzar con el par más utilizado dentro de Forex, que se llama el euro USD, o sea, el euro dólar, ¿sí? Aquí vemos el euro dólar vamos a verlo en un mes, Voy a quitar estas cosas por aquí. Listo, vamos a verlo en un mes. ¿Qué ha hecho en un mes el euro dólar? El euro dólar, desde el 2018, lo que ha estado es tratando de generar una tendencia bajista, pero debido a el coronavirus, como lo nombramos ahorita, en 2020, esto empezó a cambiar radicalmente. Miren el tamaño de estas velas que hay acá, ¿sí? Y miren el tamaño de las velas que venían en la tendencia bajista, ¿sí? Estas son velas pequeñas, son velas que indican un mercado estable, un mercado sano, un mercado muchísimo más, con una animosidad no tan agresiva. Mientras que estas velas de acá nos indican una animosidad muy fuerte, ¿sí? Estos cambios fueron debidos, obviamente, a la pandemia, a todas las situaciones asociadas a la pandemia y a todo lo que trajo frente a las industrias de Estados Unidos. Muchos de ustedes yo creo que conocen la situación en Estados Unidos. No ha sido fácil para los estadounidenses la situación del COVID. Primero porque las medidas federales no han sido las mejores del universo para controlar esta pandemia. Y lo segundo porque los rescates financieros dentro del sistema económico estadounidense han sido muy grandes, pero aparte de eso también han devaluado muchísimo su moneda, ¿sí? Y eso ha hecho que el dólar cada vez valga menos y sea más difícil generar una recuperación económica. Entonces, esas son las situaciones asociadas al contexto. Pero, ¿qué pasó? Si usted llega aquí y pone esta crucecita que hay aquí abajo,
y usted dice que va a comparar este activo con una cosa que se llama el DXY, DXY, pongamos el CFD index. Sí. Espere que aquí me puso 2. Este no. Listo. ¿Qué vamos a ver dentro de este activo? Bueno, vamos a pasar esto aquí abajo. Si quieren pasarlo a otro canal, pueden decirle mover a nuevo panel debajo y ahí ya tienen como otro canal. ¿Sí? ¿Qué ha pasado entonces con el DXY? Cada vez que el DXY va para arriba, esto va para abajo. Mírenlo acá. Entonces es una correlación totalmente negativa. Si esto va para arriba, aquí, esto aquí va para abajo, ¿sí? Y viceversa. Si esto aquí va para arriba, pues entonces esto aquí va para abajo. ¿Sí lo ven ahí? Listo. Luego vamos a ver una cosa que se llaman divergencias, que también nos sirve muchísimo para tomar decisiones dentro del mercado con estas comparaciones de las correlaciones, pero por eso primero tenemos que ver esto. Listo. ¿Qué pasa? Si yo sé que, por ejemplo, el DXY lo que está haciendo es que ya está generando altos más bajos y bajos más bajos. Esto me genera una tendencia bajista, ¿sí? Entonces, como la correlación con el euro dólar es negativa, yo ya sé que aquí no voy a generar ventas, yo ya no voy a generar movimientos hacia abajo. Como voy a entrar en contra del mercado, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a favor del mercado. Porque la tendencia del índice me está indicando que eso no va a ir nunca para arriba, ¿sí? Y que el dólar se va a seguir depreciando frente a las otras monedas del mercado. ¿Sí? Véanlo ahí. Ahí está la correlación exacta. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la correlación no fuera negativa, si fuera positiva? Entonces, ¿cuál es la correlación negativa? Todos los que empiecen con USD tienen una correlación positiva frente al DXY. ¿Por qué? Porque la divisa base es el dólar, ¿sí? Y el DXY mide el dólar frente al resto de las divisas. Entonces pongamos, por ejemplo, el USD-CAD, que es el dólar estadounidense frente al dólar canadiense. ¿Qué está pasando aquí? Aquí vemos un fenómeno bien interesante. Ya les voy a explicar por qué se ve esto. DXY, listo. Vean que la gráfica del DXY es casi la misma gráfica que ustedes tienen ahí al frente, ¿sí? Cuando esto sube, la otra gráfica sube. Cuando esto baja, la otra gráfica baja. ¿Qué ha pasado aquí? Yo el día de ayer tenía una posición en el USD CAD, pero esa posición era a la baja. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, voy a pasar esto para abajo. Listo. Como ustedes pueden ver aquí, mi posición, el stop loss son estas líneas azules que hay acá. ¿Sí? Son estas líneas azules. Vamos a verlo en un día. Listo. ¿Qué pasó? Efectivamente, esta vaina llegó, se bajó hasta aquí, pero después de que bajó, subió rápidamente y se quedó atascado en este lugar de acá. Si yo fuera a tomar una decisión acerca de esta posición, yo ya la cerré, ¿sí? Pero ¿por qué la cerré? ¿Por qué tomar la decisión de cerrarla y no esperar a que siga bajando? Pues precisamente porque el DXY lo que me está mostrando es que esto no va a bajar, sino que va a seguir subiendo. Mírenlo acá, ¿sí? El DXY no está generando bajos más bajos, sino que está generando altos más altos, ¿sí? Entonces esta posición lo más posible es que siga para arriba y no quede el retroceso que yo estoy esperando que dé, ¿cierto? Miren la cantidad de noticias que hay. Seguramente la próxima semana va a ser muy movida para el USD CAD, dólar estadounidense contra el dólar canadiense. Listo. Preguntas hasta ahí.
Preguntas, preguntas. Buenas Uy, ya noches. todos se conectaron. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Súper bien, hermano. Cuénteme a ver qué ha pasado. Una pregunta, ¿esas correlaciones se mantienen siempre en el tiempo o llega un punto en el que cambian? No, como ahorita estábamos explicando en el principio, las correlaciones siempre están cambiando. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nosotros debemos entender de base en el trading o en las inversiones bursátiles. Y es que los mercados siempre son dinámicos, ¿sí? Los mercados todo el tiempo están cambiando. Hace 10 años el SP 500 solo se movía si el petróleo se movía, ¿sí? Ahora el petróleo ya ni siquiera hace parte del SP 500, ¿sí? Es una fracción mínima, chiquitica, sí, pequeñita, donde si se mueve el petróleo o no se mueve, pues no va a haber ningún problema, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, ahora eh, el sector de la tecnología, de la gran tecnología del Big Data, como lo es Google, como lo es Microsoft, como lo es... ¿qué otra empresa está ahí? Cisco. ¿Las FAN? Sí. Facebook, Apple, Amazon, Google. Todas estas son las que mueven ahora el SP 500, el gran índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces debemos entender que esas empresas en algunos momentos tienen servicios, ¿sí?, de los que dependen. Si, por ejemplo, hasta hace poco las empresas se me olvidó. ¿De qué? No, no, no. Ya se me olvidó. Las farmacéuticas, casi que no me llega. Las farmacéuticas hace tiempo no hacían tanta mella dentro del proceso que existía en la correlación entre los activos, ¿sí? Sobre todo en el SP 500 o en el IBEX 35, que es el índice de España, o en el FTSE del Reino Unido, ¿sí? Pero en estos momentos es una cosa, por ejemplo, clave. Entonces usted viene a biotecnología aquí y la biotecnología tiene un rendimiento y un crecimiento gigantesco, ¿sí? Sobre todo este año, que pues obviamente tienen que ver con la búsqueda de la cura del coronavirus. Entonces se han tornado en empresas muchísimo más fuertes. Pero miren las empresas, por ejemplo, que están en estos momentos eh, en la cúspide, que son la tecnología, que ahí está Microsoft, que ahí está Oracle, que ahí está Apple, que está Nvidia, ¿sí? Los servicios de comunicación como Google, Facebook, Netflix, ¿sí? El cíclico del consumo que está totalmente abarcado por Amazon. Miren que ahí no hay nadie más. Es una cosa muy loca que una sola industria esté representada por una sola empresa, ¿sí? Entonces, miren qué importante es conocer las relaciones entre las industrias. Si esta industria, por ejemplo, de tecnología baja, seguramente Amazon no va a ir para arriba, ¿sí? Porque Amazon, muchos de sus servicios dependen de estas otras empresas, ¿sí? O, por ejemplo, si usted viene del sector financiero que está por aquí, voy a cambiar de color porque esta vaina no se ve, al sector financiero que está por aquí, muchas de las industrias del sector financiero también dependen de los bancos, ¿sí? Y si, por ejemplo, estas del sector financiero están hacia abajo, como podemos verlo aquí, porque están en un indicador rojo, pues entonces los bancos no van a seguir en verde la próxima semana. Seguramente lo que van a hacer es bajar, ¿sí? Vean lo importante que es conocer las relaciones que tienen, relaciones comerciales que tienen los activos o las empresas dentro de las bolsas.
Yo no sé si eso te genera más claridad frente al asunto. Sí, señor, muchas gracias. Qué La pena. nuestra. Sí, claro, Con, cuéntame. con respecto a la correlación que hay entre Bitcoin y el dólar en estos momentos, que uno sube y el otro baja, ¿es debido a la situación actual de la crisis, de la pandemia y esas cuestiones? Puede ser asociada a la crisis. ¿Qué pasa? El Bitcoin en estos momentos, como muchas criptomonedas o muchos criptoactivos, se convirtieron también en un refugio para muchos de los inversionistas que están dentro del sistema de inversión en bolsa. ¿Qué sucede? El Bitcoin se podría asimilar muy bien a lo que está haciendo el oro, ¿sí? Entonces volvemos al mismo ejemplo que te daba ahorita. Si tú tienes dólares dentro de tu casa y a ti te dicen que Estados Unidos va a entrar en una guerra civil porque gane Trump o gane Biden o cualquier cosa de estas, ¿sí? Independientemente de quién gane, les va a ir muy mal. eh, entonces tú empiezas a decir, pues que yo qué voy a hacer con estos dólares. Si yo no me muevo rápido, pues entonces me van a perder esos dólares, ¿sí? Entonces lo que haces es pasarte a otro activo. Uno de esos activos es el oro, el otro es la plata y actualmente el Bitcoin, el BTC, como el Ethereum o como Tron o como muchas otras monedas se han convertido en un activo refugio, donde tú sabes que independientemente de lo que pase en Estados Unidos, tú puedes guardar tu plata ahí y ese activo va a seguir de alguna forma creciendo, porque no depende de una moneda local, sino que depende de un activo que se mueve alrededor de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, es súper importante también que conozcan ese tipo de correlaciones con los activos que ustedes manejan. ¿Sí? Si ustedes ya saben el tipo de correlación que tienen con el activo que manejan, pues entonces van a ser mucho más hábiles frente a la toma de decisiones de cuándo entrar, cuándo salir o cuándo cerrar posiciones dentro del mercado. No sé, Dani, si tienes alguna apreciación ahí frente al Bitcoin y su correlación con el oro y el dólar. Bueno, pues hoy, ¿me escuchan ahí? Sí, pues hoy estuvimos con José, por ahí anda José, estuvimos ahí hablando un poco, porque él es muy de correlaciones precisamente, entonces, y estaba como actualizándome, porque sí, digamos, miren que el DXY presenta una correlación negativa, en la cual yo diría, ¿no? Que un 60 o un 70% de las ocasiones, eh, cuando sube un activo, baja el otro, ¿sí? Eso respecto al DXY. Si nos damos cuenta ya contra el SP500, claro, a veces uno puede vaticinar alguna caída o alguna subida respecto a la correlación que tiene. Mi pregunta, pues, o bueno, la investigación que estoy haciendo es cuánto de correlación tiene el activo financiero con esa otra moneda, para así de esa forma saber, bueno, de aquí a diciembre la correlación va a ser alcista, ¿sí? Entonces va a haber una correlación positiva y todo lo que haga el SP500 va a ser igual que el BTC. Claro que eso es lo que hoy hablaba en el grupo, los que están en el grupo de cripto lo vieron. Hoy hablábamos que, bueno, de pronto eso variaba, de pronto por algún fundamental o por algún movimiento de las ballenas. ¿Qué pasa? Si tú miras las correlaciones a corto plazo, lo que es el scalping y lo que es el semanal, va a ser más sencillo, va a ser de mayor provecho tocar la correlación. Pero si tú ya miras de 6 meses a un año, va a ser un poco más complicado, por lo que una correlación es una relación, yo diría que variable, ¿sí? O sea, variable y de qué depende del grado. O sea, más que todo ahí la respuesta está en el grado. Ya respecto al oro, no me he puesto a mirar, porque ahorita me compete más Bitcoin y Ethereum, pero respecto al oro, por lo que es un refugio también, al parecer, o muy seguramente, pues va a tener lo mismo, entonces va a tener una correlación positiva durante determinado tiempo, mientras se desacople ya por X o Y situación. Que pues a fin de cuentas eso es lo que las ballenas
terminan decidiendo, ¿no? A mi parecer, y pues es mi opinión. No sé si alguno quiera comentar algo, quiera responder alguna otra cosa.